¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Es un placer teneros hoy aquí. Tenemos que agradecer también, por supuesto, a Sanigía y a SEPA la labor que hacen con este tipo de webinarios para la divulgación de información. Hoy vamos a abordar el tema del uso del láser de diodo en terapia periodontal, tanto quirúrgica como no quirúrgica. Y para ello tenemos la suerte de contar con una de las mayores expertas en láser en España, que es la doctora Ruiz Magaz. La doctora Ruiz Magaz además es profesora en la Universidad Internacional de Cataluña, donde hizo su tesis doctoral, que está enfocada también en el uso del láser, y además también es profesora en la Universidad de Padova. Y no quiero robar mucho más tiempo, así que le doy paso y le cedo el escenario. Únicamente recordaros que si os surgen dudas durante la presentación, podéis irlas escribiendo en el chat de preguntas y respuestas, que tras finalizar la presentación haremos una ronda de preguntas con la doctora. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación. Muchísimas gracias a SEPA y a Sanigía por haberme invitado a compartir una de mis pasiones, que es el uso del láser en periodoncia. El objetivo de esta charla para mí hoy es explicaros cómo me ayuda el láser de diodo durante mis tratamientos periodontales. Yo lo utilizo sobre todo en tratamientos quirúrgicos, no tanto en tratamientos no quirúrgicos, pero bien, como periodoncista también os voy a explicar la parte de la instrumentación periodontal. Y bien, y lo que nos reúne hoy aquí es esta palabra, ¿no? Láser. Láser. ¿Qué es el láser? El láser es una radiación que dentro del espectro electromagnético, que esto es un esquema un poco descriptivo y divertido también, que es muy didáctico, pues tenemos muchos tipos de radiaciones. Tenemos las ondas de radio, las AM, las FM, tenemos un montón de ondas, las infrarrojas, las microondas, ultravioletas. Nosotros quizás como dentistas conocemos más los rayos X y también los rayos gamma, que los utilizamos para esterilizar según qué tipos de materiales que nos vienen, que compramos para tratar a nuestros pacientes. Bien. La luz láser es una luz que se emite en el espectro electromagnético, concretamente entre la longitud de onda que equivaldría entre el UVA y el infrarrojo, más o menos. Es decir, ahí tenemos una franja en el espectro que es muy pequeña y es donde se están emitiendo las longitudes de onda de todos los láseres. Por lo tanto, hay láseres que emiten más cerca del ultravioleta y otros que están irradiando, emitiendo más cerca de la zona del infrarrojo. Tenéis marcado con una estrellita en este esquema los láseres que más habitualmente utilizaremos en periodoncia, no tanto en odontología. En odontología también podríamos usar el de argón para fotopolimerizar, pero hoy lo que nos reúne aquí es la periodoncia. Por lo tanto, los láseres más habituales en periodoncia son diodo, neodimio, el grupo erbio y también podríamos decir que el de CO2. Y la luz láser tiene unas características muy diferentes a la luz natural o a la luz que puedan generar, por ejemplo, unas bombillas halógenas. Es una luz que es coherente, monocromática, y algo muy característico es que todos los rayos son colimados. Nosotros cuando vemos una radiación láser sabemos que es láser porque vemos que todos los rayos van en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando la luz láser llega a un tejido biológico? Pues estamos irradiando con nuestro láser un tejido y el objetivo principal que queremos lograr es la absorción. Pero tenemos otros efectos. La reflexión es uno muy importante y por eso debemos protegernos nuestros ojos. Luego tenemos la dispersión o el scattering en inglés y la transmisión. Pero el principal, el efecto principal que queremos es la absorción. Ya os he dicho también que tenemos la reflexión y por eso tenemos que protegernos los ojos. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente
nosotros trabajamos dentro de la cavidad oral con un instrumental que es metálico y la luz láser es transparente, no la captan muchas veces nuestros ojos. Entonces, con los instrumentos metálicos se va reflejando y puede dañar nuestra retina. Es importante utilizar unas gafas que nos protejan para la longitud de onda concreta con la cual estamos trabajando. Pero os he dicho que el efecto principal era la absorción. ¿Y de qué depende la absorción? Pues va a depender de la composición de los tejidos. En periodoncia tenemos tejidos blandos y tenemos tejidos duros. ¿Cuáles son los tejidos duros? La raíz, el cemento, ¿no? ¿Verdad? Que constituye esta raíz. Tenemos también el hueso y luego tenemos pues, muchos tejidos blandos, ligamento periodontal, tenemos las encías, que es un epitelio y un tejido conectivo. Entonces, estos tejidos biológicos tienen una composición que es más rica o menos en agua, más o menos mineralizada, y no todas las longitudes de onda se van a absorber igual por todos los tejidos, ¿de acuerdo? Algo muy importante en el láser de diodo es que es un láser que tiene una capacidad por ser absorbido por tejidos o por sustancias que sean muy oscuros, como por ejemplo la sangre. La hemoglobina nos da esa pigmentación oscura en nuestra sangre. ¿Y qué es un láser de diodo? Que es en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿de acuerdo? Los láseres de diodo son dispositivos semiconductores que lo que hacen es transformar energía eléctrica, es decir, de la corriente, en energía lumínica, la luz de radiación láser. Existen muchos tipos de láseres. Los clásicos emiten entre 810 y 980 nanómetros. A veces podemos confundirnos y pensar que la luz láser es como un bisturí eléctrico, pero no lo es, la verdad es que no lo es. Y es un láser que puede emitir en modo pulsátil y continuo. Normalmente ya lo pone en los dispositivos de láser, pone CW, Continuous Wave, o PC, pues pulsátil, ¿no? La forma que tiene de sacar la radiación. Os he dicho que los más habituales eran 810 y 980 nanómetros, pero existen algunos, como por ejemplo este que comercializa Sanigía, que también emite a una longitud de onda de 450 nanómetros. Es una longitud de onda que es de color más azulada y está más cerca del ultravioleta. Entonces, las longitudes de onda que están más cercanas a esos 980 nanómetros tienen la función o el efecto altamente desinfectante. Y en periodoncia sabemos que tenemos unas bacterias periodontopatógenas que queremos eliminar utilizando muchos armamentarios. Pues la luz láser tenemos que saber que se absorbe por estas bacterias y lo que hacen es desnaturalizarlas, romperlas. Por lo tanto, es altamente desinfectante. También nos va a servir en esa longitud de onda para eliminar tejido de granulación y también para eliminar el epitelio interno de la bolsa, esa función que le llamamos curetaje. La longitud de onda del otro extremo, de 450 nanómetros, nos va a servir para cortar y para coagular. Por lo tanto, esta función, esta longitud de onda, nos va a servir pues, para poder cortar y ayudarnos en los procedimientos de cirugía. Y la longitud de onda intermedia de este láser va a servir para bioestimulación, para eliminación del dolor. Entonces, vamos a ver por qué utilizarlo durante la instrumentación periodontal, o lo que llamábamos anteriormente el raspado y alisado radicular. Algo muy importante a destacar es que este láser no sirve para eliminar cálculo. Existen otros láseres, como los del grupo Herbio, que sí que nos van a servir para poder eliminar cálculo, pero el láser de diodo no. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar el láser de diodo como un coadyuvante en el caso de que identifiquemos un depósito duro de cálculo, porque si no, no lo vamos a poder eliminar. También quiero destacar que el láser de diodo vamos a encontrar estudios que los utilizan a alta o a baja intensidad de potencia. Alta intensidad de potencia, para que nos entendamos, va a ser mayor de 1 vatio.
y baja intensidad menor de 1 vatio. Generalmente en la literatura se refiere como milivatios, porque utilizan una intensidad que es muy, muy baja y es lo que se conoce como terapia fotodinámica antimicrobiana. Primero me voy a centrar en la terapia a mayor de 1 vatio, a alta potencia. Alta potencia, el láser de diodo tiene un efecto directo contra las bacterias, un efecto bactericida, también de ablación directa sobre los tejidos, la degranulación que queríamos conseguir, o también poder eliminar ese epitelio interno de la bolsa. Y también puede tener un efecto de desnaturalización térmica, porque es un láser que eleva mucho la temperatura de los tejidos y es muy importante que dejemos descansar los tejidos o que refrigeremos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, tenemos unos efectos secundarios muy dañinos, que son pues, la necrosis o la carbonización de la superficie radicular, del tejido conectivo, del hueso y de la pulpa. Por tanto, es muy importante seguir el protocolo de uso que marca la casa comercial o que nosotros hayamos aprendido pues, de la literatura del artículo que estamos leyendo. Entonces, como alta intensidad de energía, lo que os he comentado es un coadyuvante, por lo tanto, nos tenemos que valer de curetas, de ultrasonidos, del instrumental mecánico que nos guste para poder instrumentar la bolsa periodontal y poder eliminar pues, los depósitos que tengamos duros de bacterias. Aquí vemos que está sangrando, entonces lo que vamos a hacer es irrigar profusamente con suero fisiológico y luego ya a la longitud, ¿no? A la profundidad de bolsa que hemos calculado en nuestro periodontograma, vamos a introducir nuestra fibra óptica del láser y vamos a hacer este movimiento de vaivén o incluso corona apical, pues lo más paralelos posibles al eje axial de la raíz que estamos tratando en ese momento. No es lo mismo un diente con raíces divergentes que convergentes. Vamos a seguir el perfil de esa raíz. Luego vamos a hacer una segunda aplicación de curetas y luego, posteriormente, una segunda aplicación del láser de diodo. Aquí el láser de diodo nos va a servir para desinfectar y, repito, eliminar el epitelio interno de la bolsa. ¿Qué nos dice la literatura? Hay multitud de estudios en los cuales no me voy a centrar hoy. Os he elegido 3 revisiones sistemáticas y yo creo que una de ellas, que es muy importante, es la de Kopp en el 2014. En el 2014 nos dicen que el láser de diodo como coadyuvante, respecto a no utilizarlo, no va a hacer una gran maravilla. No, lo que va a hacer es que los resultados de todos los estudios dicen que la profundidad de bolsa va a ser la misma, usándolo que no usándolo. El nivel de inserción clínica que vamos a lograr va a ser prácticamente el mismo, usándolo que no usándolo. Donde sí que hay diferencias es en el sangrado al sondaje. Y nosotros como periodoncistas, o todo el mundo que está interesado en la periodoncia, sabemos el valor de este sangrado al sondaje, porque sabemos que no es lo mismo tanto durante la terapia inicial de desinflamación de los tejidos como durante la terapia de mantenimiento, que una bolsa sea profunda, mayor de 4, diríamos mejor 5 milímetros, y que tenga además un sangrado al sondaje asociado. De hecho, si vemos este anagrama tipo araña descrito por Tonetti y por Lang, que hace prácticamente 20 años, aquí lo que nos dicen es que tenemos varios vectores que nos analizan el riesgo, la susceptibilidad del paciente para determinar la frecuencia con la cual tenemos que realizar los mantenimientos. Y fijaros que uno de los ejes es este DOP, del Bleeding on Plumbing en inglés. Es decir, que ya el sangrado al sondaje per se tiene un valor muy importante. Y con esto os quiero decir que parece ser que el hecho de añadir el láser de diodo como coadyuvante a nuestros tratamientos va a poder hacer disminuir este valor, este parámetro, que tiene un valor muy importante para nosotros los periodoncistas. Y dejadme presentaros un caso clínico está cedido por una muy buena amiga mía, expresidenta de la Sociedad Española de Periodoncia, la doctora Isabel Sáez de la Fuente. Este es un caso, lo que denominaríamos y clasificaríamos como una enfermedad que es necrosante. En este caso es una periodontitis necrosante. Podéis ver que tenemos una pérdida de la arquitectura gingival
Aquí algo muy característico es que tenemos una decapitación de las papilas, un aspecto purulento, y bueno, pues este paciente se puede tratar con una terapia convencional, pero ya como experta en láser, y este paciente no podía tomar los antibióticos porque tenía problemas de enfermedad de Crohn, pues decidió realizar la terapia mecánica y además hacer una terapia con láser. Y esto es el resultado a 3 semanas, cuando el paciente va viniendo a revisión, porque es un paciente que ha tenido muchísimo dolor. Disculpad. Entonces, aquí no se ha puesto el periodontograma porque salían los números muy pequeños, pero ya observando vosotros clínicamente, simplemente con una imagen ya podéis ver el gran cambio que tenemos en los tejidos. Bien, y ahora os voy a explicar el láser de diodo dentro de la instrumentación periodontal, pero ya a baja intensidad de energía. Aquí también va a tener un efecto directo sobre las bacterias, pero sin embargo vamos a evitar todos esos efectos colaterales que tiene trabajar a una intensidad alta de energía. A una intensidad alta de energía generamos calor, a una baja intensidad de energía no generamos calor. Ya os he dicho antes que esto se denomina terapia fotodinámica antimicrobiana. ¿Y en qué se basa? Se basa en unos principios generales de medicina en los cuales hacen terapias de cánceres, están localizadas en varias localizaciones del cuerpo, y en las cuales lo que hacen es inyectar intravenosamente una sustancia que se llama Foscan. Esa sustancia se deja un intervalo de latencia de 96 horas y se va absorbiendo en el tejido que es diana, el tejido que tiene el cáncer, que ya lo han diagnosticado previamente. En esa zona se aplica una luz, una lámpara de luz de láser de diodo, en este caso de 650 nanómetros, y lo que se tiene que esperar es que haya un efecto. El efecto normalmente es una necrosis del tejido que está dañado, es decir, del tejido tumoral. Entonces, en periodoncia lo que hacemos es utilizar también un fotoactivador. Normalmente tenemos el azul de metileno o el azul de toluidina, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, instrumentar las bolsas periodontales para eliminar el cálculo, los depósitos duros. Luego vamos a irrigar las bolsas con este fotoactivador, fotosensibilizante, y luego vamos a hacer una pasada con el láser de diodo. Y lo que tenemos que esperar es que haya una mejora clínica. ¿Por qué se genera una mejora clínica? Porque se genera un oxígeno que es altamente reactivo, que se denomina oxígeno singlete. Y este oxígeno singlete lo que produce es un daño y una muerte celular a nivel de estas bacterias periodontopatógenas. Si tenemos que elegir entre un fotoactivador y otro, ambos, el azul de metileno y el de toluidina, ambos son muy efectivos, tanto contra bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. Pero parece que es mucho más efectivo el azul de toluidina. Entonces, en la literatura, no me he querido poner pesada, pero sobre todo hay muchos estudios, infinidad de estudios. Algunos tienen unos resultados muy negativos porque simplemente no utilizan la terapia adecuadamente. Hay estudios que en el material y métodos vemos que en vez de colocar el fotoactivador de fotosensibilizante dentro de las bolsas periodontales irrigando, hacen que el paciente se enjuague. Otros, en vez de colocar la luz de láser dentro de las bolsas periodontales, lo colocan por fuera. Entonces, no tienen el efecto en la zona de absorción, en la zona diana, que es el tejido de granulación que tenemos en el interior de las bolsas periodontales, a nivel de las bacterias periodontopatógenas. Por lo tanto, hay muchos estudios que dicen es que no funciona. Bueno, no funciona porque los materiales y métodos quizás no son los más adecuados. Eso sí, parece que la literatura nos dice que donde es más efectivo es en lo que está denominado de la clasificación anterior las periodontitis agresivas. Es decir, que estamos frente a un caso que no hay grandes depósitos ni de cálculo aparentes y que tienen unas profundidades de bolsa muy exageradas, muy grandes. Parece ser que en esos casos sí que tenemos unos resultados positivos aplicando la terapia fotodinámica antimicrobiana.
Y voy a pasar ahora a la siguiente aplicación no quirúrgica, que serían las perimplantitis. Perimplantitis, existen tratamientos quirúrgicos, pero también no quirúrgicos, que parece que hoy en día estamos aprendiendo pues, más sobre ellos y que se están poniendo más en boga. Bien, existen implantes dentales, pero también puede existir problemas de perimplantitis, algunos les denominan mucositis, en implantes cigomáticos. Y digo que algunos porque bueno, parece que las perimplantitis en implantes cigomáticos, como la emergencia en la cavidad oral lo hacen a través de la mucosa, pues dicen que no son perimplantitis, a pesar de que se comportan exactamente igual. Bien, pues yo os voy a explicar mi protocolo de trabajo en esta sesión que para mí tiene que ser sobre todo clínica. Tenemos este implante cigomático que supuraba, sangraba, etcétera, etcétera. Entonces yo sigo el protocolo que sigo con los implantes normales, con los implantes dentales. Entonces utilizo un cepillo de estos que también los vende Sanigía, en este caso. Entonces son unos cepillos que tienen una parte metálica que nos permite limpiar muy bien la superficie que está contaminada del titanio, la superficie más coronal, a pesar de que podemos seguir todo el trayecto del implante cigomático hasta lo que permita la profundidad que podemos entrar. Y luego lo que hago generalmente es valerme del láser de diodo para poder tratar, es decir, acabar de desinfectar la superficie del implante. Y de hecho me baso en los principios de la terapia fotodinámica antimicrobiana. Entonces, parece ser que, bueno, no hay muchos estudios para los implantes cigomáticos, pero sí que hay estudios de perimplantitis en otros tipos de implantes dentales y parece que los efectos son prometedores. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar descansar a los implantes cuando estamos irradiando para no producir daños mayores, porque tanto el láser de CO2 como el de neodimio como el de diodo aumentan la temperatura de los tejidos, como he comentado anteriormente. Y aquí ves el protocolo. Una vez pasado ya las fresas, los cepillitos, voy desinfectando y eliminando el tejido de granulación con el láser de diodo. Y luego posteriormente lo que siempre me gusta utilizar es una mezcla de agua oxigenada con yodo. ¿El yodo por qué? Porque el yodo es una sustancia altamente desinfectante, como sabemos, que está muy bien descrito en la literatura, y es que además el láser de diodo tiene esa capacidad que he comentado anteriormente de ser absorbido por sustancias oscuras. Por lo tanto, el yodo, la povidona iodada, lo que está haciendo es, aparte de desinfectar per se, porque tiene un poder desinfectante muy alto, me está tiñendo las bacterias y entonces y el tejido de granulación, entonces hace que se absorba mucho más la longitud de onda de este láser de diodo para poder eliminar tanto el tejido de granulación como las bacterias. Y generalmente lo que finalizo es colocando un antibiótico a nivel subgingival. Bueno, subgingival aquí sería submucoso, porque la emergencia de este implante no es en encía, sino que es en mucosa oral. Entonces lo que hago es colocar todo el carpule alrededor, 360 grados de toda la superficie que creo que está contaminada. Existen muchos tipos de antibióticos, generalmente a mí me gusta utilizar tetraciclinas y aquí vemos el resultado. Y desafortunadamente estos pacientes tienen que venir y hacer protocolos similares, quizás no tan agresivos, pero con una frecuencia de unas 3 veces al año, si no cada 6 meses. Una vez tenemos contaminados estos tipos de implantes. Y vamos a pasar ahora a otra aplicación que no es una aplicación quirúrgica, es la última aplicación que os quiero, bueno, la penúltima que os quiero mostrar no quirúrgica. Y es una de las consecuencias de instrumentar las raíces periodontales y es la sensibilidad dentinaria, radicular, bueno, existe mucha terminología para poder describirla. Bien, en la literatura existen multitud de estudios de tratamiento de esta sensibilidad, hipersensibilidad radicular, con el láser de diodo.
Unos estudios que son muy llamativos son los de Matsumoto, porque si observamos prácticamente con todas las longitudes de onda que él utiliza del láser de diodo, tiene casi un 100% de reducción de la sensibilidad. Bien, a mí me encanta siempre presentar este estudio de una persona muy seria, un gran periodoncista en España, que es el doctor Alberto Sicilia. Alberto, entre otras capacidades que tiene, es una persona que diseña muy bien los estudios y él diseñó un estudio para calcular, para ver la eficiencia, la eficacia del láser de diodo en la reducción de la sensibilidad después de los tratamientos de instrumentación periodontal. Y él hizo 3 grupos. En el primer grupo dijo, vamos a probar el láser de diodo. Aplicaba láser de diodo y un gel placebo. Luego tenía un grupo placebo en el cual tanto el láser como el gel eran placebos. Y luego tenía un control positivo donde el láser era un placebo, no funcionaba, no estaba activo, y sí, en cambio, aplicaba un gel de nitrato potásico y mediante estímulos táctiles y también con la jeringa de aire, evaporativos, fue viendo pues cómo iba cambiando la sensibilidad de los pacientes. Entonces no activó la punta, luego explicaré qué significa activar la punta, y utilizó pues 1.5, 2.5 milivatios durante 1 minuto en cada diente. Los resultados que tuvo fue que a los 15 minutos los pacientes se les reducía la sensibilidad dental a un 37% y a los 30 minutos un 40%. Es decir, si en una escala del 1 al 10 el paciente se le disminuye la sensibilidad un 40% respecto a un 9% con los placebos, es bastante. Y el estudio, los resultados fueron estables durante 60 días, que es lo que le duró el estudio. Por lo tanto, parece ser que el láser de diodo sí que tiene un efecto pues, positivo, no del 100%, como dice Matsumoto en todos sus estudios, pero bueno, bastante decente, un 40%, y eso es un plus, una ayuda que le podemos dar a nuestros pacientes. Entonces, yo os voy a explicar el protocolo que yo he ido aprendiendo para reducir esta sensibilidad. Y os lo presento con este caso de este paciente que tratamos en la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña. Es un paciente que, como veis, tiene pues, un defecto infraóseo y le habían realizado una instrumentación radicular, pero claro, él quería conservar estos dientes, era un buen candidato, tenía muy buena higiene oral, no quería realizar extracciones, pero teníamos que mejorar el soporte de este incisivo y queríamos hacer una regeneración periodontal. Sin embargo, tenía una sensibilidad que era espantosa y entonces decía, no, porque si ya con la terapia no quirúrgica me ha dolido tanto, no sé lo que me va a doler, no, voy a tener el diente con el soporte regenerado, pero no lo voy a poder usar. Entonces decidimos realizar el siguiente protocolo. Secamos las superficies radiculares y colocamos un aislamiento relativo con rollitos de algodón. Y entonces aplicamos el Durafat, que que concentra el flúor a 2.500 partes por millón. Y entonces, siguiendo la energía, los parámetros que os he comentado anteriormente, pues sin estar en contacto con el diente, pero sí cerca de la superficie radicular, hicimos tratamiento no solamente del incisivo, sino de todos los dientes del cuadrante que él refería a molestias táctiles y también evaporativas. Entonces, aquí tenemos que ir pincelando el diente, bueno, pincelando pero sin contacto, ir moviendo y darle toda la energía hasta que el programa del láser, después de apretar el pedal, frena. Tenemos que dejar descansar este diente y ya luego vamos al diente adyacente. Se pueden hacer 2 o 3 ciclos siempre y cuando dejemos descansar a los dientes, porque repito que este láser incrementa la temperatura de los tejidos y podemos, si no, producir una necrosis pulpar. Entonces, este paciente primero decía que tenía muchísimo dolor y al acabar le dije, ten este vaso con cubitos de hielo. Dije, ¿qué tal? ¿Te molesta? Y esta es su respuesta. Bien, bien, la verdad es que ha mejorado, a ver, un 100%, pero podría decir que un 80% sí que ha mejorado. En la mayoría de los dientes ya prácticamente solo es una molestia, no tengo dolor. Sí que es verdad que este que es el que más me dolía, y noto un poquitín,
pero bueno, totalmente soportable. Entonces ha mejorado bastante. Sí, pero mucho. Está contento. Ya hacía una hora, ahora, Ya. brutal. Qué bien, pues muchas gracias. Bien, este paciente, veis su testimonio. Luego, ¿para qué nos sirvió? Nos sirvió para que el paciente nos permitiera realizar una cirugía regenerativa periodontal, y aquí veis el resultado. Tenemos estos a los 7 meses, y bueno, estaba aún cicatrizando, pero ya veis el cambio a nivel del soporte con el relleno óseo radiográfico que tenemos, esta regeneración. Estos son datos subjetivos, soy plenamente consciente de lo que os estoy presentando, pero bueno, espero que en un futuro pues podamos realizar una tesis doctoral. Hoy en día es un proyecto de tesis de una buena amiga mía, la doctora Raquel García Sánchez, y a ver si sacamos algo en claro más objetivo a la hora de comparar este protocolo con otros protocolos. Entonces, quizás en un futuro os podremos dar datos más objetivos. Y el último tratamiento no quirúrgico que os quiero mostrar es el tratamiento de lesiones herpéticas. El tratamiento con el estándar generalmente es el aciclovir, que todos conocemos porque es lo que nos han enseñado en la facultad en las clases de medicina oral. Y parece que el láser de diodo lo que nos sirve es para secar esas vesículas mucho más rápido, las vesículas herpéticas, y también gracias a la capacidad de bioestimulación que tiene. La bioestimulación es algo bastante complejo porque es a nivel celular, en las mitocondrias, a nivel del ATP. Bueno, es una cadena de reacciones que se genera, y las consecuencias, lo que vemos es que disminuye el dolor de estas lesiones herpéticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí veis una imagen en este vídeo, cómo sería el tratamiento. Vamos secando y luego podemos seguir todo el trayecto del nervio mentoniano para disminuir el dolor. Entonces parece que al secarse antes esas vesículas, el tiempo de recuperación pues se tiene que acortar. Y esto es lo que dice la literatura. Por lo tanto, disminuye la dimensión de los herpes y también disminuye el dolor y el edema inflamatorio. Y aquí tenéis a los 6 días, esto es un caso real porque este es mi labio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta soy yo a los 6 días de haber tenido esa lesión herpética y haberme aplicado el láser de diodo. Y ahora vamos a cambiar de tercio. Y os voy a explicar pues, el uso del láser de diodo en cirugía, en qué procedimientos a mí me ayuda. No son todos propiamente periodontales, ni mucho menos. Existen muchos tipos de procedimientos que son comunes a cirugía oral y que también realizo como periodoncista, como amante de la cirugía. Y muchos de ellos, pues el láser de diodo para mí es una gran ayuda. Entonces, ¿qué hacemos con el láser de diodo? Hay láseres de diodo que para cortar y para coagular no tienen la longitud de onda que os he dicho, esta longitud de onda de unos 450 nanómetros, y por lo tanto lo tenemos que activar. Activar quiere decir que la porción más terminal de la fibra óptica tiene que estar oscura, como lo que veis en la imagen, y eso se hace activando con un papel de articular azul y oscuro, porque este láser hemos dicho que se absorbe por sustancias oscuras, o si no, con un corcho, como el que habéis visto en la imagen. Sin embargo, los láseres de última generación que incluyen esta longitud de onda de 450 nanómetros, esta acción previa no es necesario, porque ya cortan y coagulan sin activar esa punta. Entonces, vamos a ver qué indicaciones o cómo me ayuda a mí este láser de diodo. Bueno, la primera indicación para mí, Princeps, es la eliminación de este tipo de lesiones que vienen multitud de pacientes con lesiones en mucosa oral. Entonces, pues la mucosa yugal, pues inyectamos con un tercio de carpulé de anestesia, y con el láser de diodo las podemos eliminar. Es una cosa muy rápida que no necesita suturas. Es decir, esta lesión va a cicatrizar esta herida por segunda intención. Y aquí tenemos lo que significa la segunda intención, que hay que avisar al paciente que se va a poner de todos los colores. Es decir, se va a poner amarillo, blanco, etcétera, etcétera. Y hay que avisar que no es pus, es una cicatrización por segunda intención. Generalmente la cicatrización con láser inicialmente se pone de un color más fibroso, blanquecino, y conforme va madurando el tejido,
generalmente ya se vuelve más elástico la mucosa y ya la vemos de la coloración normal. Esto se tiene que analizar. Este es un caso de la doctora Patricia Barciela, que lo analizaron en el Hospital Virgen del Rocío. Y bueno, estas lesiones absolutamente siempre hay que analizarlas para tener el diagnóstico de confirmación. Otra de las indicaciones son las frenectomías. ¿Qué vamos a hacer con la frenectomía? Vamos a hacer un desplazamiento apical del frenillo. No es que lo eliminemos, que es la clásica pregunta. No, lo desplazamos apicalmente. Y aquí tenemos esta imagen, este vídeo tan bonito, en el cual es un láser de diodo que la punta tiene que estar activada porque no es de luz azul. Y veis en tiempo real lo fácil que es tratar y desplazar este frenillo. Estamos cortando y cuando cruzamos ya bien cruzada la línea mucogingival, si hay algún vaso sanguíneo que empieza a sangrar, vamos a cambiar el programa y podemos coagular. Es decir, primero estamos en corte y luego podemos coagular también, ¿de acuerdo? Aunque la longitud de onda va a ser muy similar. Para coagular vamos a estar en contacto con el vaso sanguíneo y vamos a poder coagular. Y aquí veis en tiempo real esta frenectomía, lo que se tarda. Bien. Entonces, repito, estas heridas cicatrizan por segunda intención. ¿Y qué nos dice la literatura? Bueno, pues nos dice lo que vemos, los que lo utilizamos habitualmente, y es que tenemos que infiltrar muy poca cantidad de anestesia, que se reduce el sangrado durante y después de la intervención, que la cirugía es muy rápida y que no necesitamos suturas. Y generalmente el paciente refiere que el postoperatorio es bastante agradable. De hecho, yo a mis pacientes les digo que tomen Celocatil a demanda. Si les duele, toman Celocatil, paracetamol, si no, no. Este es otro caso, pero es similar, de acuerdo al anterior, para que veáis cómo queda. Es un tipo de cicatrización de como si hiciéramos una frenectomía romboidal, pero cicatriza por segunda intención esta zona sin necesidad de suturas. También podemos tratar frenillos linguales como este que tratamos en la facultad, ¿de acuerdo? Tenéis el preoperatorio y el postoperatorio. Este paciente va a tener también que realizar o tuvo que realizar pues, un tratamiento de logopedia para hacer ejercicios linguales, pero se ve la diferencia de cómo empieza a sacar la lengua. Y aquí tenemos este otro caso para que veáis que estos frenillos linguales con el láser de diodo es fácil porque es rápido y no sangra. Esto se puede dejar cicatrizar por segunda intención, así, pero esto duele, porque la lengua la utilizamos para hablar, para comer, incluso para roncar, para todo. Entonces, esto duele si lo dejamos cicatrizar por segunda intención, porque veis la herida cómo va cambiando. Esto es a los 7 días, esto es a los 2 meses, esto es cómo cambia este paciente, es un buen amigo mío, y vemos cómo bueno, pues ha mejorado mucho el frenillo lingual. Eso sí, le dolió horrores. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es suturar con una sutura reabsorbible tipo poliglactina 910 o el que nos guste, algo que no sea rígido, como un PGA, ¿de acuerdo? Bien. Y vamos a pasar a la siguiente indicación, que es algo similar, que son las vestibuloplastias. Y la literatura nos va a decir pues algo muy, muy similar. Es decir, nos va a decir que hay ciertas ventajas durante el postoperatorio porque es rápido, necesitamos poca anestesia, prácticamente no sangra, el paciente no suele referir muchísimo dolor, no se suelen formar cicatrices retráctiles y generalmente pues cicatriza bastante bien y bastante rápido. Entonces os presento otro caso que hicimos en la facultad. Este es un caso de un paciente que había sido tratado de fisura palatina y queríamos realizar un injerto de tejido conectivo a nivel de la pieza 22 para ganar volumen en esa zona que tenemos un diente de resina y también queríamos mejorar el crecimiento radicular del canino y del premolar. Entonces teníamos esta inserción tan baja del frenillo, por lo tanto no teníamos profundidad de vestíbulo adecuada, que es una de las contraindicaciones para poder realizar un injerto de tejido conectivo. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue una frenectomía con el láser de diodo y queda con este aspecto.
Esta es de una paciente que esta es de una alumna, perdonad, que es de una exalumna de Lori Abraham. Y bien, pues realizamos la vestibuloplastia antes de vacaciones, antes del verano. Este es el aspecto, veis que está cortado, desplazado. Y esta es la cicatrización a cabo de pocos días por segunda infección. Y bien, aquí a la vuelta de vacaciones ya habíamos recuperado la profundidad de vestíbulo, no teníamos este frenillo aquí aberrante que nos estaba molestando y aquí ya decidimos realizar el injerto de tejido conectivo con una técnica, podríamos decir, fue un semitúnel porque no acabó de ser un túnel entero, pero aquí veis la diferencia entre el preoperatorio, con este diente de tablilla, con mucha encía rosa, luego como queda cuando ya hemos disminuido la encía rosa, hemos ganado volumen, hemos mejorado toda la profundidad del vestíbulo y hemos realizado cubrimiento radicular a nivel del 23 y del 24. Os voy a presentar otro caso. Este es un caso en el cual, después de una fase higiénica, nos presenta este paciente con este frenillo, esta inserción tan alta, tiene una recesión, y queremos realizar una vestibuloplastia de la zona, pues lo realizamos con el láser de diodo. Como veis, una vestibuloplastia de toda la zona. Y esto cicatrizará por segunda intención. A mí me gusta aquí colocar un cemento quirúrgico para proteger la zona, porque si no, esto asusta a los pacientes. Las cicatrizaciones por segunda intención de las vestibuloplastias, si no colocamos nada, el paciente ve esto y si no le hemos informado y repetido muchas veces que va a tener el mismo color que el pus, el paciente se asusta. Y aquí veis la cicatrización. Aquí ya tenemos que decidir cuándo o si queremos realizar el injerto de tejido conectivo o el injerto funcional libre o lo que creamos conveniente. Voy a pasar a la siguiente indicación, que es la remoción de tensiones melánicas. Los melanocitos son las células que aprendemos en las clases de anatomía que pertenecen al epitelio, no al tejido conectivo ni a la lámina propia. Realizar la eliminación se puede hacer con muchas técnicas y una de ellas es la desepitelización con el láser de diodo. Fijaros este caso lleno de tensiones melánicas, cómo se realiza la desepitelización y fijaros en el resultado. Eso sí, la literatura nos dice que podemos necesitar una o dos sesiones y eso es importante decírselo al paciente en la primera visita antes de empezar. Vamos a pasar a la siguiente indicación, que son los alargamientos de corona. Alargamientos de corona, sobre todo cuando tenemos erupciones pasivas alteradas en las cuales no necesitamos realizar cirugía ósea. ¿Qué es una erupción pasiva alterada? Pues podemos identificar a pacientes que tienen una corona clínica que no es la corona real que tienen, la corona anatómica, y no es por desgaste, sino es porque tenemos que durante el proceso de erupción, los dientes cuando han llegado al plano oclusal, la parte de la erupción pasiva, que es cuando la encía se retira hacia la línea amelocementaria, no ha tenido lugar. Entonces nos dan ese aspecto de unas coronas clínicas muy cuadradas y muy poco estéticas. Existen diferentes tipos de erupciones pasivas dependiendo de la cantidad de encía queratinizada que tenemos y también del nivel de la cresta de hueso. Y esto lo describió muy bien el doctor Kosler. Entonces, lo ideal para tratar simplemente con una gingivectomía con láser de diodo es el tipo 1A, es decir, una gingivectomía porque tenemos mucha encía queratinizada y no vamos a tener que retocar el hueso porque el hueso está correctamente colocado respecto a la línea amelocementaria. Y de esta manera queremos recuperar pues, el espacio biológico que hemos perdido. Entonces, ya os digo que lo ideal es el 1A, pero no todos los casos son el 1A. Existen pacientes que aún no han completado el crecimiento no están en edad adulta y que están realizando tratamientos de ortodoncia y que los brackets o el tratamiento, el dispositivo que le colocan no cabe porque el espacio dental, la corona, está ocupada por encía. Entonces el ortodoncista se las ve, se las desea para poder colocar el bracket, realizar el tratamiento adecuado. El paciente además no puede cepillarse. Bien, aquí no es un tipo 1A porque fijaros
que la línea melocementaria respecto a la cresta de hueso está al mismo nivel. Por lo tanto, aquí en estos casos les digo, vamos a hacer un alargamiento de corona provisional. Y cuando sea la edad ya adulta, cumplidos los 18 en chicas o los 21 en chicos, ya realizaremos el alargamiento de corona con cirugía de hueso. Desmontamos el arco y aquí veis que es que el bracket está tocando la encía. Bien, pues calculamos la cantidad de encía queratinizada, insertada que tenemos y cuánta podemos eliminar. Entonces, a mí me gusta primero dibujar la gingivectomía a nivel de los incisivos centrales, continuar por los caninos y luego finalizar por los incisivos laterales. Este es el primer paso, que es la gingivectomía. Y aquí vemos la cantidad de encía que hemos dejado insertada, también la cantidad de encía queratinizada que nos queda remanente. Además, me gusta disminuir en muchas ocasiones, si es necesario, el volumen de estas papilas si realizo una gingivoplastia. Y en este caso, fijaros que el frenillo también le he dado un toque y lo he desplazado ligeramente apicalmente. Y aquí tenemos la parte mandibular, que fue exactamente el mismo proceso. Gingivectomía y gingivoplastia y además una pequeña frenectomía. Porque si no el frenillo nos quedaba, que este caso lo hice también en la universidad, con mi querida amiga Ada La Piedra Bosch, pues os quedaba muy cerca del margen gingival. Entonces aquí ya veis el resultado y es eso, que se tiene que informar a los pacientes que esto es un alargamiento de corona provisional. Y fijaros, el pre con el post. Probablemente esto va a rebotar, pero se tiene que informar al paciente, ¿de acuerdo? Esto nos sirve para ir tirando durante un tiempo hasta que podamos realizar un alargamiento de corona definitivo y bien hecho. Vamos a continuar con la siguiente aplicación y es la desinfección durante la preservación alveolar. Tuve el placer hace años de participar hace prácticamente 10 años en esta obra del doctor Hernández Alfaro, con el cual tengo el placer de trabajar desde hace 15 y ya casi 16 años. Y aquí pues participé en la obra y concretamente también con un capítulo de preservación alveolar, que es algo que hago en mi día a día. Bien, fijaros este caso. Este caso es un implante, bueno, es un molar que, bueno, pues fijaros, tiene una comunicación con el seno, que ya se nos ve, ya lo identificamos en el CBCT, una gran infección y este es el momento de la extracción y de la eliminación del tejido de granulación. Yo a veces dudo de cuánto tejido de granulación estoy eliminando. Por lo tanto, lo que hago es la solución de peróxido, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, con la mitad de povidona yodada y todo yo lo mezclo 50 y 50, lo coloco en una jeringa, irrigo mi alveolo y lo aspiro. Y veo perfectamente dónde me queda tejido de granulación. Y es entonces cuando aplico la luz láser y lo que hago es desinfectar. Esto no es un protocolo mío inventado por mí, es un protocolo que está descrito en la literatura y hace más de 20 años por la doctora Isabel Sáez de la Fuente. Luego el alveolo me gusta rellenarlo con una fibrina rica en leucocitos y plaquetas y combinarlo con un aloinjerto. A veces también con un xenoinjerto. Y aquí veis el relleno óseo, lo cubro con unas membranas también de plasma y a los 2 meses el posoperatorio. Y vamos, fijaros cómo se lee, disculpad, voy a volver para atrás, el CBCT con la preservación que he hecho. Hemos cerrado también la comunicación que teníamos y aquí es en el momento de la colocación de los implantes, del implante, perdonad, para que veáis la textura de hueso que tenemos y que perfectamente se puede colocar el implante. Entonces, aquí el láser de diodo a mí me ha ayudado muchísimo a desinfectar. A mí me gusta hacer los implantes guiados, prácticamente el 100% de ellos, al menos el fresado. La colocación no siempre la hago guiada, pero intento. Y aquí ya colocando el tapón. Posiblemente se podría haber colocado ya el tapón, el pilar de cicatrización, pero bueno, como es hueso regenerado y en muy poco tiempo, pues pensé que era prudente dejarlo enterrado. Aquí veis la última imagen durante la colocación del implante en todo el hueso regenerado.
en algo similar, que es otra aplicación que me encanta, que es durante la eliminación de quistes mandibulares. En este caso, fijaros que el defecto que tenemos era muy antiguo y entonces realicé unas apicectomías y la eliminación del quiste. Es un caso muy similar. Fijaros que lo que hago es desinfectar muy bien con mi solución de peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, y luego acabo de limpiar con el láser de diodo, que me desinfecta, me elimina ese tejido de granulación, me elimina las bacterias. Estoy trabajando casi a 980 nanómetros. Irrigo con la solución que os he comentado durante toda la presentación y se marca muy bien, gracias al agua oxigenada, las zonas que tengo, tejido de granulación remanente. Y hago una segunda aplicación del láser de diodo, como veis aquí en esta imagen. Bien. Y luego, bueno, a mí generalmente cuando son quistes no me gusta colocar ningún tipo de biomaterial. Lo que suelo utilizar son concentrados plaquetarios. Fijaros en este caso la resolución de la imagen. Perdonad aquí. Fijaros la resolución con esta imagen posterior, como durante la cicatrización como mínimo ya vemos que se ha formado la cortical vestibular, que no la teníamos, porque teníamos ahí todo el quiste que iba saliendo y que la había perforado. Como son cavidades tan grandes, tenemos que ir controlando, pero les cuesta bastante tiempo mineralizar. Luego también me gusta en regeneración periodontal. Os enseño este caso y os enseño pues cómo lo utilizo, ¿de acuerdo? Existen muchos estudios que dicen no sirve el láser de diodo. Bien, son estudios que irradian por fuera para ver el efecto de la bioestimulación. Realmente, si queremos regenerar, lo que tenemos que hacer es eliminar todo el tejido de granulación correctamente. Entonces, a mí me gusta hacerlo con curetas, elimino también el cálculo y la porción más apical me gusta desinfectar con el láser de diodo. Porque muchas veces con el instrumental mecánico, curetas, las Courbet, por ejemplo, que me van muy bien en incisivos interiores como este, o instrumental mecánico, me parece que estoy perdiendo paredes de hueso, porque son demasiado agresivos. En cambio, sé que con el láser de diodo estoy pincelando y sacando únicamente y exclusivamente el tejido de granulación. Entonces, yo insisto que el láser de diodo se tiene que utilizar adecuadamente. Sirve para eliminar el tejido de granulación y bacterias. No sirve, aquí podemos hacer luego una bioestimulación posterior, pero lo tenemos que utilizar para eliminar ese tejido de granulación si es que lo queremos usar como coadyuvante. También nos puede servir para el tratamiento de retroperiodontitis que están descritas por Mark Kirinen. Entonces, en el caso de que yo no quiera eliminar la porción, la masa apical del implante, porque no quiero decapitar este implante, lo que hago es, para asegurarme que lo he limpiado correctamente, la parte más interna, en la superficie del titanio que quedaría en la parte más interna de la cavidad quística, es pues desinfectarlo con el tip de la fibra óptica del láser de diodo, que sé que lo puedo angular perfectamente. En este caso, este paciente tuvo que realizarse también una endodoncia del incisivo lateral porque la lesión de la retroperimplantitis ya había llegado incluso a dañar pues, el paquete vasculonervioso del incisivo lateral. Y aquí veis el resultado de la resolución. Entonces aquí yo también irrigo, como en el caso anterior, con el láser de diodo. Y bien, voy a llegar a la última indicación. Teníamos una hora, unos 50 minutos, quizás me he pasado un poquito, que son los hemangiomas. Y a mí realmente me cambia el utilizar el láser de diodo entre tratar este tipo de lesiones o no tratarlas. Generalmente aparecen en labios, pero también pueden estar en mucosa yugal. Son estas tumoraciones benignas, que es un vaso sanguíneo.
Entonces, el tratamiento gold estándar siempre han sido unos colgajos de rotación bastante agresivos y tenían que ser de rotación para no dejar cicatrices. Y yo me acuerdo hace unos 20 años, cuando acabé la carrera, que acompañé a mi madre a quirófano porque le retiraron uno. Y bueno, pues fue una hora de cirugía con esos colgajos que, insisto, de rotación. Le quedó el labio fenomenal, pero algo quizás más estrecho, una pequeña secuela estética mínima, que siempre se queja porque es muy presumida a pesar de sus 90 años, pero bueno, lo que quiero decir es que con el láser de diodo hoy en día para mí es el gold estándar, porque es para mí un tratamiento que en segundos podemos solucionar el caso. Lo interesante es que si podemos tener un diagnóstico previo de la lesión para ver si es de origen arterial o venoso, pues tratar únicamente las venosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya os digo, en segundos se trata. Es porque hace una termocoagulación, una fotocoagulación. Aquí os enseño cómo no usarlo. Este día estaba más pendiente del vídeo que de tratar la lesión. Entonces, un vaso sanguíneo toco en contacto con el láser, he cortado. Lo que tenemos que hacer para tratar los hemangiomas es ponernos a distancia. No tenemos que tocarlos. Entonces hice compresión, empecé por otro lateral y fui coagulando la lesión. Entonces tenemos aquí la evolución y a la semana. Tenemos que avisar a los pacientes que se va a generar también una escara, una costra, que estaba cayendo, que se le va a hinchar el labio, porque esto sí que suele molestar y tienen que tomar medicación, porque se ha coagulado todo el vaso sanguíneo. Generalmente queda solucionado. Fijaros, tiempo real, cómo estoy tratando esta especie de punto, ¿no? De vaso sanguíneo, esta tumoración, este hemangioma que tenemos. No estoy en contacto, se está colocando, lo estoy coagulando, por tanto, de color blanco. Fijaros, en segundos. Cirugías que si no se hacen con el láser de diodo, pues es bastante tiempo. Y siempre queda pues una mínima secuela estética. Aquí estoy haciendo o coagulando uno menor. Hay pacientes que no les molestan, hay pacientes que sí y hay otros que incluso se los muerden. Aquí veis a los 2 meses. La lesión ha desaparecido completamente y tiene un aspecto perfectamente normal. Yo le digo a mis pacientes que se hidraten y que se coloquen protector solar en los labios. Este es un caso muy grande, tratado por mi amiga, la doctora Isabel Saez Fuente. Y fijaros, el postoperatorio, cómo se crea la escara, cómo queda inicialmente, inmediatamente después, la creación de la escara y la solución del caso, tanto del hemangioma superior como del inferior. Y con esto llego a mis conclusiones, y son las siguientes. A mí como periodoncista, el láser de diodo me sirve o me puede servir durante la instrumentación periodontal como una herramienta complementaria, no como una herramienta alternativa, porque en las enfermedades periodontales los pacientes generan cálculo y el láser de diodo no puede eliminar cálculo. Y luego mis procedimientos quirúrgicos pues me sirve pues como una alternativa al procedimiento habitual, y el mejor ejemplo son los hemangiomas, también los frenillos, las vestibuloplastias, la remoción de esas lesiones que teníamos en la mucosa yugal, o me puede servir como un complemento durante la eliminación de un quiste para desinfectar mejor, también en preservaciones de alveolo para desinfectar, en las perimplantitis de los cigomáticos, de los implantes normales, es decir, me sirve como un complemento porque yo sé que es un láser que es altamente desinfectante. Y bien, con esto llego al final de la presentación. Os doy las gracias por estar aquí este miércoles a las 8:30, de 8:30 a 9:30, y abro el apartado ya de las preguntas, de las dudas, si os puedo ayudar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ruiz Magaz. Una presentación fantástica, muy interesante, de la que creo que hemos aprendido todos muchísimo. Nos has dado un gran espectro de las posibilidades que tiene el láser de diodo y sus aplicaciones, ¿no? Quizás muchos de nosotros no habíamos caído en muchas de ellas.
Y nada, si te parece bien, voy a pasar a formularte alguna de las cuestiones que nos han dejado reflejadas. Bien. Nos preguntan si es necesario utilizar anestesia cuando utilizas la terapia con el láser de diodo para tratar la hipersensibilidad, así como para tratar la perimplantitis. Imagino que se refieren al tratamiento no quirúrgico de perimplantitis o la Sí, mucositis que has hablado. sí. Para la hipersensibilidad no, porque no tiene sentido. Entonces, si no, tú no puedes comprobar si el paciente le mejora o no. Yo siempre empiezo con la jeringa y con agua tibia o del sillón, les digo, ¿cómo te duele del 1 al 10? Y acabo preguntándoles cuánto te duele y con los cubitos de hielo. Si no, no puedo ver si necesito hacer alguna pasada más, algún ciclo más o no. Luego, Cuando... Ay, perdona. no, dime, que acabo con No, esto. quería preguntar si es pregunta mía, a colación de lo que explicabas, cuando hablas de los ciclos de duración del tratamiento, más o menos qué tiempo podemos estimar que dura cada ciclo. 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto. Depende de la casa comercial, los láseres hoy en día es muy fácil usarlos porque son pantallas táctiles como un iPad y no hace falta ir a todos los artículos como yo hacía hace unos años. Entonces, hay devices, aparatos que están a 45 segundos, otros a 30 y otros a 1 minuto. Lo importante es respetar, no superar ese tiempo sin dejar descansar el diente. Porque si estamos 3 minutos, venga, un poco más, podemos producir una necrosis pulpar. Muy bien, Descansar o refrigerar. Luego, la entendido. segunda pregunta era la perimplantitis, siempre. En los procedimientos quirúrgicos, es un tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis, pero siempre. Es verdad que se anestesia menos, pero hay que anestesiar. Si nos duele, muchísimo. Además, son tejidos inflamados, que molestan, que duelen y que cuestan un poquito más de anestesiar. Muchas gracias. Nos preguntan también aquí si cuando hablas de la mezcla que utilizas de peróxido de hidrógeno y povidona iodada, si te refieres a betadine el normal que utilizamos en farmacia. Betadine del supermercado, de hecho. Sí, farmacia o supermercado, sí. Muy accesible, estupendo. Muy accesible la mezcla, sí. Muy baratito. Preguntan también cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios en la cicatrización al no suturar. Me imagino que se refieren a cuando hay una cicatrización por segunda intención, que ya lo has explicado, pero no sé si quieres añadir algo más. Lo importante es saber que muchas veces cuando cicatriza queda de un color más blanquecino. La cicatrización inicial, que puede ser ver un resultado cicatrizado a los 15 días, eso no tiene que asustar. Lo que tenéis que decirle al paciente es que eso, conforme va madurando, si el tratamiento está bien hecho, obviamente, pero cuando vaya madurando ya coge el color normal. Muchas Entonces, no gracias. hace falta, sobre todo hay que decirles a los pacientes que no se asusten y que lo sepan también las enfermeras, las auxiliares, la gente que os esté ayudando, porque a veces vosotros no estáis en la clínica, envían un mensaje, fotos allí, bueno, un caos, y dicen, bueno, que es normal. Y si ya lo saben porque están entrenadas a saber lo que es normal y lo que no es normal, pues ayudan mucho a tranquilizar al paciente. Todo lo que se explica de manera previa, ¿no? Da mucha tranquilidad. Preguntan aquí también si para hacer la terapia de curetaje y de desinfección de bolsa, imagino que en el paso 2 de la terapia periodontal, sí también es necesario activar la punta. No, no es necesario. No es necesario para esto. Activamos la punta para corte y coagulación. Para el resto puede estar activada, pero no es necesario. Es decir, tampoco es un pecado que esté activada. Ningún problema, porque generalmente para los raspados se utiliza pues sobre 1 vatio de potencia. Tampoco harías mucho mal. Si tenéis solamente una punta, porque lo que pasa que a veces no encuentras, se te ha acabado tal, también se puede cortar. Normalmente hay unos kits que ya vienen con los láseres, es para cortar perfectamente en ángulo recto, porque es muy importante que las puntas, la luz salga colimada y no de cualquier manera. Si una punta está dañada, no. Entonces, si tenemos una está quemada y no la queremos quemada, activada, la cortamos perfectamente con ese instrumento. Entonces queda perfecta. Porque de manera habitual, ¿cuántos usos puede tener cada punta? En teoría es un solo uso. Un En solo teoría. uso.
Si se quiere esterilizar, tiene que ser en frío, porque Vale. si no se deforma, y entonces no sirve. Y es muy importante, es decir, generalmente van 2 piezas de mano, lo que sí que se esteriliza es la pieza de mano que está en contacto con el paciente, a no ser que la protejáis con un plástico, como cuando se hacen a veces, bueno, los implantes, etcétera, que colocamos esas para las mangueras de plástico. Pues si no lo estáis esterilizando, lo protegéis con eso y las puntas tienen que estar estériles para cada paciente. Generalmente no se esterilizan, pero bueno, así entre nosotros lo esteriliza muchísima gente y tiene que ser en un programa en frío. Si no se daña completamente y no sirve de nada, inservible. Bueno, buen dato, bueno saberlo. Sí, sí, sí. Preguntan también si tienes experiencia en el uso de láser para excisión de lesiones precancerosas como pueda ser una leucoplasia. No, no. La verdad es que cuando sospecho que hay una lesión cancerígena, lo hago con el bisturí normal, porque no quiero dañar ni quemar ningún borde para que lo puedan analizar bien. Entonces, si me sangrara mucho, después de haberla retirado, podría coagular con el láser, pero ya sé dónde está. Y yo envío la lesión a anatomía patológica sin dañar. Muy bien. Nos preguntan también qué diferencias o qué beneficios puede tener respecto al bisturí eléctrico para ciertos abordajes. Muchísimos. Mira, fijaros, y hay estudios sobre esto, ¿de acuerdo? Si realizamos el clásico alargamiento de corona como el que he enseñado con el bisturí eléctrico lo que va a hacer en la superficie radicular, que la estamos tocando en muchas ocasiones, es que va a matar todas las células que tengamos allí. Entonces, allí vamos a poder, sobre todo en biotipos muy finos, crear recesiones, porque no se puede hacer, hemos matado el cemento. No hay una nueva inserción allí para nada si lo hemos separado. En cambio, no el bisturí, el láser no está matando estas células, a no ser que lo pongáis a 12 vatios, que entonces lo matas todo. ¿No? Pero si tocáis la superficie radicular en el programa de alargamiento de corona, dependiendo del láser, os pondrá 1,5 vatios, por ejemplo, ¿no? 1,75. Bueno, pues allí tocas la superficie radicular, pero tú lo estás dañando. Tú lo que quieres es un efecto a corto plazo, pero también a largo plazo. Si tú lo recortas con el bisturí eléctrico, probablemente allí en un tiempo vas a desarrollar recesiones. Y si le has colocado un juego de carillas estupendo al paciente y luego tienes unas recesiones justamente por el bisturí eléctrico, pues bueno, no creo que sea plato de buen gusto ni para el paciente ni para el operador tener que asumir eso. Desde luego, muy interesante este punto también. Y luego, por último, nos preguntan, en tu experiencia, ¿cuál es el porcentaje o el riesgo de que aparezcan necrosis en los tejidos? Claro, eso es importantísimo. Yo siempre agradezco mucho a la gente que va a los cursos de láser y que atiende a charlas como por ejemplo el webinar de hoy, porque son herramientas que parecen inocuas y son muy potentes. Entonces, lo importante en el láser de diodo es no superar el tiempo de los ciclos, dejar descansar los tejidos y si no queremos descansar los tejidos con el tiempo, unos minutos, lo refrigeramos con suelo fisiológico y si puede ser fresquito o a temperatura ambiente, pero hay que refrigerar y hay que dejar descansar el tejido y que coja la temperatura normal, que se equilibre con la homeostasis nuestra. Si no, refrigeramos. Si no lo hacemos, se crean unas necrosis tremendas, pero de todo, porque a mí me llegan cada semana pues fotografías de mira qué me ha pasado. Bueno, es que, por favor, frenillos, venga a cortar, venga a cortar, venga a cortar y venga a cortar hasta que pelan todo el hueso, no dejan ni periósteo, ni dejan absolutamente nada. Entonces es no cicatriza por segunda intención y encima al hueso le han dado unos cortes más. Pues eso son necrosis. Pues son necrosis que hay que lidiar con ellas. Por lo que vemos es un arma muy potente, Es pero muy que potente. tiene que ser usada con conocimiento, Sí, sabiendo lo que se hace y con mucha precaución. sí, sí, exactamente. Tanto para el paciente como para nosotros, porque la otra típica chorrada es utilizarlo sin gafas. Eso parece que no es nada, pero bueno, yo lo utilizo cada día en varios pacientes. Pues la radiación esa puede ir a mis ojos. Pues eso te puede producir desafortunadamente ceguera. Y tan desafortunadamente. Sí,
hay que protegerse y hay que utilizarlo bien, proteger al paciente, protegernos nosotros, no superar los ciclos, refrigerar. Es muy importante con el láser de diodo y neodimio, que es muy parecido. Pero hoy estamos hablando del de diodo, entonces muy importante. Fantástico, pues yo creo que con esto hemos completado. Muchísimas gracias de nuevo, la verdad es que ha sido una presentación muy interesante. Gracias. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado, que han sido muchísimos los asistentes y los que se han quedado también hasta el final. Así que nada más me queda desearos una buena noche y que descanséis. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, muchísimas gracias.